buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida, les agradecemos por su presencia y a los que nos acompañan de manera virtual. Le damos gracias al Señor por este tiempo como cada reunión. Quisiera empezar comentándoles que durante la presente semana, al igual que cada semana, el Señor no deja de sorprendernos, pero además de sorprendernos, nos resalta y nos recuerda la importancia de estar meditando y reflexionando en su palabra de manera permanente y constante. Es tan importante. Si en términos generales no buscamos su palabra, no permanecemos en su palabra, es muy complejo poder decir que tenemos una relación con Dios. Es muy complejo en esa relación tener una comunicación con Él. Una comunicación en la que yo sé que puedo hablar con Dios y que Dios puede hablar conmigo, me puede responder. Una comunicación en la que Dios se muestra y se revela a sí mismo principalmente a través de su palabra. No basta con que las personas en general puedan decir que tienen una relación con Dios porque son personas buenas, porque son personas que tratan de hacer el bien para los demás, porque son personas que dicen que no buscan el daño de los demás. Y generalmente consideran que esto es suficiente para poder afirmar que tenemos una buena relación con Dios. No obstante, el Señor, en la medida que nos muestra su palabra, en la medida que nosotros escudriñamos la palabra de Dios nos escudriña a nosotros y nos va mostrando una realidad que muchas veces permanece oculta para nuestro entendimiento, para nuestros ojos, sobre realmente quiénes somos delante de Dios. Es necesario mantenerse permanentemente en la palabra del Señor para no ser engañados, para no ser confundidos, para que en el día de la prueba nos mantengamos firmes y en la fe. Y subrayo para que en el día de la prueba, y la realidad es que todo el tiempo tenemos pruebas, experimentamos distintas pruebas. Empleo el término de pruebas para no decir problemas. Experimentamos un sinfín de problemas. Los problemas pueden ser parecidos entre las personas, es decir, un problema puede ser exactamente igual para un grupo de personas. Por ejemplo, una empresa que dice que va a despedir a sus empleados y en los empleados esto genera una incertidumbre y una ansiedad pensando, me irá a tocar a mí, me irán a despedir a mí. Si me despiden, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cuál va a ser mi sustento? ¿En qué voy a trabajar? Tengo muchos años trabajando en esta empresa. Y cada individuo lo va a tomar de manera distinta. Habrá quien se ponga irritable, poco tolerante, e incluso que empiece a hablar o a murmurar en contra de los demás o de la empresa, que empiece a quejarse por el tiempo que ha invertido en ese lugar.
También habrá alguien que diga, bueno, pues si no tengo lugar aquí, pues me voy. O sea, ¿cuál es el problema, verdad? Hay tantos trabajos que puedo ir a donde yo quiera. Reaccionamos de manera tan distinta a las distintas situaciones. Pareciera entonces que en este proceso las decisiones que tomamos en el día a día dependen de cómo hayamos vivido, de cómo hayamos sido educados, de cuál sea nuestra cultura. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, hay un patrón, hay un común denominador en el que Dios habla, en el que Dios se muestra y en el que uno puede identificar que la palabra de Dios, llamada Biblia, está llena de promesas para nosotros y no lo sabemos. Está llena de exhortaciones, buenas exhortaciones, y no lo sabemos. Nos conformamos a expresiones como si Dios quiere, ya Dios dirá, no puedo hacer nada. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, el escenario cambia completamente. Hace unos días platicaba con alguien y me hacía recordar la manera en que yo pensaba y veía las cosas. Esta persona está atravesando, al igual que muchos de ustedes, por una situación muy compleja, con un diagnóstico reciente para un familiar. Y en algún momento esta persona me decía, no entiendo por qué está pasando esto, no comprendo, no comprendo en qué momento esto ocurrió. Soy una buena persona, mi familia es una buena familia, no le hacemos daño a nadie. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y esto nos ocurre tanto a los que vamos a decir cristianos como a los que no son propiamente cristianos, es decir, que creemos en Dios pero no hemos entendido abiertamente qué significa creer en Dios y qué significa creer que Él envió a su Hijo y qué significa entender que el Hijo llamado Jesucristo vino como hombre y murió en una cruz por amor a nosotros, entregándose a sí mismo. Y la Biblia me dice que era hombre, pero que era la expresión de la gloria de Dios, que era la expresión propia de la presencia de Dios. Caminó como hombre sobre la tierra, no caminó como Dios, aunque su esencia era divina. Y esto de repente puede parecer muy confuso o complejo. Mientras yo platicaba con esta persona, oraba y le pedía al Señor que me diera entendimiento, que me diera palabras para poder expresar lo que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra. Dios me permitía decirle que ciertamente la palabra de Dios dice que no hay uno solo bueno delante de Dios. Sé que igualmente muchos de ustedes se consideran buenas personas, personas que no le hacen daño a los demás, y que por tal motivo un día, cuando Dios lo determine y vayan a su presencia, el sentimiento es que vamos a ir al cielo porque somos buenas personas. Establecer realmente si esto es así. Pero ¿qué me dice la Biblia? Y la Biblia emplea una expresión que es motivo de análisis, porque dice que no es por obras
no es por obras humanas, no es por las obras que nacen del corazón del hombre sin Dios, no es de la buena voluntad de los hombres, es por fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, viene por escuchar la palabra de Dios. Luego entonces, si yo no escucho la palabra de Dios, si no medito en la palabra de Dios, ¿cómo entonces puedo decir que tengo fe? Se requiere necesariamente, para que yo pueda decir que tengo fe, saber que voy, medito, reflexiono, analizo, considero permanentemente la palabra de Dios. Y en la medida que lo hago, Dios va transformando nuestras mentes, va transformando nuestros corazones, va transformando nuestra vida. Entonces las obras se convierten en importantes, pero ya no es la obra de cada uno de nosotros, ahora es una obra que nace de un corazón transformado conforme a los propósitos de Dios, y esto marca una diferencia completa y completamente distinta. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una situación difícil en la que buscamos a Dios? ¿Qué hacemos cuando en medio de esta situación pareciera que Dios no responde? Pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera que Dios está en silencio. El salmista, en un momento de crisis, así lo expresa: clamo a ti, oh Dios, y no me respondes. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y yo llego y reflexiono en dos escenarios. Aquellos que conocen la palabra del Señor, aquellos que se han acercado en confianza para conocer al Señor, y aquellos que no lo conocen. Pero el punto es el mismo, el punto en común es: pareciera que hay ocasiones en que Dios no responde. Y al decir esto, en esta semana estuve reflexionando en el Salmo 89, si usted puede anotarlo allí en su Biblia, y el Salmo 89, no lo voy a leer completamente, incluye 52 versículos. Sería un poquito complejo ir reflexionando sobre cada versículo. Aunque el tiempo no es algo tan importante, también entiendo que si uno se toma mucho tiempo, no siempre estamos con la paciencia o en el entendimiento para estar comprendiendo cada versículo. Pero este salmo es un salmo del cual podemos señalar varias cosas que son importantes para nosotros. Este salmo es un reflejo cuando nos enfrentamos a diversos problemas y en la cual sentimos que Dios no responde. Para los que han buscado a Dios, han empezado a tener una relación, esto incluso representa por qué Dios guarda silencio, por qué no cumple las promesas que un día me dio Él. ¿Por qué no me responde, me muestra dirección y me llena de esperanza, de fe para yo seguir creyendo en Él, para seguirme fortaleciendo en Él? Y en ocasiones no escucho nada. Y las circunstancias parecen alejarnos de las promesas de Dios. Preguntas como: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Para los que se han acercado, la expresión puede ser: Dios, ¿por qué no veo tus promesas en mi vida? Aquello que creí con todo mi corazón,
Para algunos otros llega a ser una situación conflictiva en sus mentes porque empiezan a cuestionarse y a decir, estoy haciendo algo indebido, Dios me está castigando, me he equivocado en algo, ¿en qué fallé? ¿Por qué Dios no se manifiesta en mi vida? Pero el no tener una respuesta de Dios no significa que Dios está ausente. Dios no está ausente. Dios no se ha olvidado de nosotros, dice su palabra. Dios ha dado promesas, pero ciertamente reflexiono en el hecho de que no necesariamente tengo que estar escuchando a Dios con la promesa todos los días y constantemente para que yo no me olvide de ella, porque no funciona así. Dios da una promesa que yo debo atesorar, que yo debo reflexionar en ella, que debo de posicionarme en ella y tener la confianza, es decir, fe de que Dios la va a cumplir. La Escritura me dice en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que lo haría, ¿y acaso no lo hará? ¿No lo ejecutará el Señor? Note que el versículo empieza diciendo, Dios no es hombre para que mienta, y esto lleva implícito el hecho de que el hombre miente por naturaleza, pero Dios no miente, no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios habla, su palabra permanece, su palabra se manifiesta. Testimonio tenemos de ello. Si no me cree, salga en este día y observe los cielos, observe las nubes, observe los montes, observe el hecho de la transición del sol saliendo por un lugar y metiéndose por otro, estableciendo el tiempo del día. Y cuando llega la noche, la luna también sale y se vuelve a meter y siempre lo hace de la misma manera. Y cuando usted mira hacia el cielo y ve un cielo estrellado, pareciera que las estrellas no cambian. Son exactamente las mismas. Hay quien las denomina las constelaciones y tienen distintos nombres. Y esto no ha cambiado a lo largo de los años. Pero Dios nos exhorta a que seamos testigos de lo que Él hizo con su palabra. Dios dijo y fueron las cosas. Dios dijo, sean los cielos y fueron los cielos. Dios dijo, sea el sol y sea la luna y fue el sol y la luna. Dios dijo, sean los ejércitos de las estrellas y fueron hechos los ejércitos de las estrellas. Dios dijo, hagamos al hombre. Y fuimos hechos. La Escritura dice que a su imagen y semejanza. No se refiere a que Dios es como nosotros físicamente. Se refiere a que hay una naturaleza moral en nosotros conforme al corazón de Dios. Y nos ha hecho semejantes a Él. Muchas veces, y lo he expresado con ustedes, reflexionaba, ¿a poco Dios tiene oídos y tiene ojos y tiene manos? No los tiene físicamente, espiritualmente sí. La Biblia me habla de ello. La Biblia me dice que los ojos de Dios están en todo lugar, juzgando a buenos y malos. La Biblia me dice que Él escucha la oración del afligido y del que clama a Él. La Biblia me dice que el corazón de Dios se conmueve cuando Él observa que el hombre se está perdiendo, que su alma se está condenando,
cuando nos apartamos de su verdad, cuando nos apartamos de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus leyes, el corazón de Dios se duele. Nuestro Señor Jesucristo era un reflejo de Dios y decía, al ver a las multitudes como sin pastor, sentía compasión por ellos. Ese es el corazón de Dios. Y de alguna manera creo que lo hemos experimentado nosotros cuando nosotros generalmente presenciamos una situación difícil, catastrófica, una tragedia, algo se conmueve dentro de nosotros y tenemos una serie de sentimientos encontrados que van desde la lástima hasta la compasión, la misericordia. Eso significa, hagamos al hombre igual que nosotros. En el Salmo 89, empieza diciendo, Masquil de Etán, Ezraíta. Y Masquil se refiere a una reflexión muy profunda. El nombre de Etán, algunos eruditos consideran que era un hombre con mucha sabiduría. Y lo señalan diciendo que aún la sabiduría de Salomón era mucho mayor que la de hombres como este hombre. En Primera de Reyes 4:30 dice, la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Fue más sabio que Etán Ezraíta, y aquí está. Y Etán Ezraíta es el que escribe este salmo. Y dice, y que Man, y que Calcol, y que Darda, y que los hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Señala que Salomón compuso más de 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Este Salmo 89 empieza señalando un pacto que Dios hizo con David, su siervo. En la Biblia lo conocemos como el rey David. Y Dios le hizo una promesa tremenda. Está expresada en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, a partir del versículo 12, que dice, Dios le está hablando a David, y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a ese descendiente tuyo, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Saúl era un profeta, al cual quité delante de ti, un profeta y rey. Segunda de Samuel 7:16 dice, y David, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas palabras le fueron dadas a David. Luego entonces, aun cuando no lo vamos a leer, el Salmo 89 empieza el salmista recordando esta promesa que Dios le hizo a David. Ahora, déjeme decirle que aquel al que se estaba refiriendo, aquel que vendría, aquel que sería de su linaje, era nuestro Señor Jesucristo casi 1,000 años después. Dios le da una promesa a David y la promesa se cumple 1,000 años después. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es probable que Dios haya hecho promesas para tu vida. Y como humanos,
como hombres y mujeres, cuando no vemos esta promesa en el día a día, nos angustiamos, nos desesperamos e incluso le reclamamos a Dios. Y aquí Dios le está dando una promesa a este hombre que él no la vio, pero que la promesa se cumplió casi un siglo después. Dios cumple sus promesas en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro, aunque yo me desespere. Entonces en el Salmo 89, primero se refiere y analiza el salmista la fidelidad de Dios dando la promesa. Y continúa el desarrollo del Salmo hablando de que Dios es incomparable en los cielos y la creación. Sigue hablando y sigue estableciendo el pacto con el rey David. Pero luego, en el desarrollo del Salmo, llega un punto en el que el pueblo de Israel está en crisis. Tanta crisis que la nación se dividió. Una parte fueron llevados cautivos al reino de Asiria y otra parte fueron llevados cautivos al reino de Babilonia. Y el salmista se empieza a cuestionar. Empieza a decir, ¿dónde están las promesas de Dios? Estoy viendo destrucción. Estoy viendo que la nación se fractura. Estoy viendo que estamos siendo esclavizados. ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros?, dice el salmista. Y no queda ahí, sino que dice, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, cumplirás tus promesas? Y el Salmo finaliza enfatizando en la fe en medio de la crisis. Sé que muchos de ustedes están atravesando por pruebas. Sé que muchos de ustedes están derramando sus lágrimas delante del Señor. Sé que muchos de ustedes se aferran a una promesa que exactamente solamente usted sabe de dónde vino esa promesa. Y en la que usted dice, yo confío en que Dios me va a sacar adelante de esto. Sí, Dios te va a sacar adelante, eso es cierto, pero no como tú lo piensas en tu mente, sino como Dios lo ha establecido. Para David, la promesa de su descendiente se cumple en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, cuando el ángel hace la anunciación de que María va a tener un hijo. Subrayo Lucas 1:31, en donde María recibe el mensaje y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego viene la confirmación de la promesa que Dios le hizo a David. Lucas 1:32 dice, y este hijo que tú vas a dar a luz será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando de como padre biológico, porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios. En uno de los salmos, David dijo o expresa diciendo, dijo el Señor a mi Señor, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo por revelación del Espíritu Santo. Él no lo sabía. Lucas 1:33 dice, y este descendiente reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo murió, ¿se acabó el reino? De ninguna manera, de ninguna manera. El reino será establecido para siempre y no tendrá fin. No podemos entenderlo humanamente, pero hay una promesa para todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que va a regresar. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que cuando Él aparezca nuevamente, se levantarán los muertos en Cristo Jesús. Luego los que estén vivos y que han creído en Cristo Jesús. Y finalmente se revelará a aquellos que no han creído. Y luego hay más promesas. Establecerá un reino milenial. Y después de ese reino milenial, Satanás será soltado nuevamente. Y después de ese tiempo, finalmente Dios establecerá su reino por siempre y para siempre. Seguramente eso no lo vamos a ver nosotros humanamente en la conciencia que tenemos. Pero cuando Dios levante a los que han creído y les dé un cuerpo glorificado, recordarán estas cosas, recordarán estas promesas. En el Salmo 89, en el versículo 35 y 37, Dios está hablando a través del salmista y dice: he jurado por mi santidad. O sea, esta promesa que el Señor le da a David, Dios dice a través del salmista: he jurado por mi santidad, no mentiré a David, y su descendencia será para siempre, y su trono será como el sol delante de mí, y será establecido para siempre como la luna, testigo fiel en el cielo. Repito, algunos historiadores señalan que esto fue 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos otros señalan de 580, 600 años. Pero esta es una promesa gloriosa, que yo puedo atesorarla porque la palabra de Dios permanece, no cambia, y lo que Dios dijo en un momento determinado también me lo está diciendo a mí el día de hoy. Y lo que Dios le está diciendo a David y lo que Dios les está diciendo el día de hoy a ustedes es Dios diciendo: voy a hacer algo en tu vida. No importa la edad que tú tengas. Si has estado dudando porque no has visto milagros y yo no he visto el otro y tengo mis dudas, déjame decirte que en algún momento alguien te dio una palabra que no se ha cumplido en tu vida, pero lo que Dios dijo, eso va a suceder en el tiempo del Señor. Se requiere una preparación, se requiere un moldeamiento, se requiere que Dios prepare la vasija, no es de la noche a la mañana. Y Dios nos dice: voy a hacer algo a través de tu vida. ¿Qué cosa, Señor? Yo no lo sé. Y Dios dice: voy a hacer algo que te va a sorprender. A David le está diciendo: voy a hacer algo que permanecerá para siempre y por siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Voy a levantar un reino, voy a cumplir mi propósito. Repito, esto ocurre en la primera parte del Salmo 89, pero luego todo parece destrucción. Es como a nosotros que decimos: ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué no las veo? ¿Por qué no las palpo? Yo quisiera disfrutarlas ahora. Y en este caso, en medio de la destrucción, mira lo que dice el salmista: ¿acaso Dios nos has desechado? ¿Acaso has despreciado el pacto con tu siervo? Has profanado su corona, has derribado sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Quizás así sientes tu vida. Y luego dice: sus enemigos se alegran. Tú podrás pensar: pero yo no tengo enemigos. Déjame decirte que sí tienes enemigos. Son espirituales. Están en el reino que va en contra del reino de Dios. Y esos enemigos se alegran verte caído. Continúa el salmista diciendo: y su espada no tiene filo,
y el trono ha sido echado por tierra. En otras palabras, ¿en dónde están tus promesas, oh Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te esconderás para siempre, Dios? Es un conflicto que tiene el salmista. Por revelación del Espíritu Santo, él no logra discernir completamente. Pero el salmista recuerda más adelante, Dios habló. Dios dio una promesa. Dios puso fe en el corazón de aquellos que creen. Si Dios dijo que iba a usar tu vida, y esto es para ti y para el que me esté escuchando, si Dios dijo que va a usar tu vida, Dios va a usar tu vida. Si Dios te dijo que va a restaurar tu casa, Dios va a restaurar tu casa. Si Dios dijo que toda tu casa serán salvos y servirán al Señor, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a levantar, Dios te va a levantar conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Si Dios dijo que no te va a dejar, no te va a dejar. Y es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos. Quizás volteamos a nuestro alrededor, yo mismo lo he experimentado y cuando escucho esta palabra y de repente veo que mi familia sigue igual, que quizás mis hijos están perdidos, que tengo problemas conyugales, que las cosas en el trabajo no funcionan. Yo puedo pensar, bueno, ¿y dónde está eso? Porque no lo veo, no lo experimento. Y ahora encima de eso me diagnostican una enfermedad catastrófica. ¿En dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios permite eso? ¿Por qué estoy luchando con esto? ¿Por qué no veo las promesas que Dios dijo y de las que tanto me platican cuando me hablaron de Jesucristo y me dijeron que entregara mi corazón y que todas las cosas iban a cambiar? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué me siento derribado? Porque en medio de todo esto, a través de la promesa que el Señor le hace a David y que se cumple 1000 años después y que David no vio, hay algo, hay una palabra ahí. Dios dijo que lo iba a hacer y lo hará. Dios dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Se llama fidelidad. Se llama fidelidad. Y la Escritura me dice que la fidelidad de Dios es por siempre y para siempre. Dios es siempre fiel. No podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero Dios lo ha establecido. Dios tiene un plan eterno. No podemos ver las cosas que vienen a futuro. Nadie puede verlas. Con temor veo que hay gente que se levanta para señalar cosas que van a ocurrir. Y yo lo veo con temor porque un día estaremos frente de Dios y dice que daremos cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Pero también daremos cuenta de las palabras que pude haber dicho para animar, para exhortar, para consolar, para llevar la palabra de Dios y que no lo hice. Daremos cuenta de todo ello. ¿Cómo me mantengo entonces? Por medio de la fe. Por medio de la fe. De las cosas que yo no puedo ver. De las cosas que yo no puedo presenciar, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo que cada uno de nosotros puede sentir no tiene nada que ver con la medida de fidelidad de Dios. Lo que está ocurriendo después de las promesas y que lo que está ocurriendo va en contra de esas promesas no cancela lo que Dios ya habló. La Biblia me dice, Dios no es hombre, ni hijo de para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay una razón por la cual
las promesas no llegan en el tiempo que nosotros queremos. En Habacuc 2:3 dice: y aunque la visión tardare aún por un tiempo, esta visión que tienes, esta promesa que tú tienes, tardare algún tiempo, mas esta visión, esta promesa se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Quiero decirles que nosotros hemos tomado esta promesa descrita aquí en el Antiguo Testamento, porque Dios, a mi esposa y a mí, a mi familia, Dios puso una visión en nosotros. Y sabemos que Dios lo va a hacer. Una visión que lleva 17 años. Una visión parece que nunca más va a darse. Una visión que parece perdida. Una visión de la cual a veces mi esposa se acerca y me dice: ¿estamos mal? ¿Lo interpreté mal? ¿Lo consideré mal? ¿Será que esto es algo que yo me imaginé? Pero Dios nos fortalece en su palabra. Y Dios me dice: si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y lo que Dios dijo es que mis ojos lo verán. No sé si nada más verán el inicio o verán la consumación de esto, pero mis ojos lo verán. Ver personas viniendo para recibir la palabra de Dios, para recibir sanidad espiritual y para recibir sanidad física. No puedo hablarles más del proyecto porque me desviaría de la intención de la reunión. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Lo veo en muchos de ustedes que conocen la palabra, que han escuchado la palabra, que están orando por ustedes y que quieren tener evidencias palpables ya, ahora. ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Y en medio de eso, Dios nos exhorta y nos dice: confía. Solo confía. Dios quiere formarnos. Dios quiere formarnos para verdaderamente poner sus propósitos en cada uno de nosotros. Dios quiere prepararnos porque hay cargas que si no estamos preparados no podríamos llevar. Los discípulos que preparó nuestro Señor Jesucristo, si no estoy equivocado, todos murieron trágicamente. Si estoy en un error, me corriges. Uno fue decapitado, el otro fue crucificado boca abajo, el otro fue apuñalado, el otro lo asesinaron con una espada. Todos fueron sacrificados, murieron como mártires. Alguien podría decir: ¿y por qué no tuvieron bendiciones en esta tierra? Pues si eran discípulos de Dios. Porque no entendemos. Ellos sí lo entendían. Y muchos que no están mencionados, que están englobados en un capítulo que se llama Los héroes de la fe, termina diciendo: y aquellos que fueron aserrados, aquellos que fueron devorados por leones, que no vieron la promesa, no alcanzaron a ver la promesa, pero Dios tiene aún algo mucho más y mejor para ellos. Hay ejemplos en la palabra del Señor. Solo voy a señalar el de José, un hombre al que el Señor le daba sueños y visiones desde joven. Y él se imaginaba gobernando sobre sus hermanos, pero no entendía. Y de repente lo vendieron sus hermanos por celos. Estaban enojados con él. Y de repente termina de esclavo en Egipto. Y de repente termina acosado por una mujer. Y de repente se va a la cárcel. ¿Qué pensaría este muchacho? Que todas las visiones y sueños que Dios puso en su vida eran mentira. Dios lo estaba preparando.
Dios lo estaba preparando. Y un día, el Señor lo levantó. Y cuando lo levantó fue de bendición para su pueblo en un tiempo de hambruna, en el que Dios lo usó para llevar alimento a ese pueblo. Dios le mostró el destino, pero no le mostró el proceso. A muchos de nosotros no nos muestra el proceso porque entonces dudaríamos, quizás retrocederíamos, quizás diríamos, no quiero, Señor, no quiero. Nuestro Señor Jesucristo lo experimentó y dijo, Señor, si te es posible, haz pasar de mí esta copa, no la quiero beber. Pero finalmente, fortalecido por el Espíritu Santo, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La palabra del Señor habla de que su palabra es una espada. Reflexionaba sobre el hecho de que si algunos de ustedes conocen cómo se hace una espada o tienen alguna idea, tú sabes. Se forja, la meten al fuego, le dan golpes con un martillo y el yunque está a través del fuego y está siendo golpeada para obtener finalmente un instrumento de utilidad. Reflexiono en ello y pienso que lo mismo ocurre para nosotros. A veces con el simple calor de la prueba ya no queremos, sentimos que desmayamos, cuestionamos a Dios por sus promesas y a cada martillazo en el cual se va formando este instrumento de la misma manera para nosotros nos van golpeando distintas circunstancias de la vida y de repente empiezo yo a decir, bueno, esto será un ataque de quien no está con Dios, esto qué es, y quizás no soy tan consciente de que Dios me está formando. Dios sabe que hay cosas que no voy a entender. Dios no nos las muestra porque sabe que quizás retrocederíamos. Si Dios dijo que Él abrirá la puerta, Él la abrirá. Si Dios dijo que cerrará puertas que no son convenientes para nosotros, Dios las va a cerrar. Si Dios prometió, yo y mi casa serviremos al Señor, ten la certeza de que tu casa servirá al Señor. Dios sabe cómo hacerlo y te está preparando. Si Dios te dijo que va a usar tu vida para su reino, para sus propósitos, Dios lo va a hacer. Quizás piensas que la batalla es tan difícil. Quizás piensas que tu hijo no tiene remedio y que está perdido y no sabes nada. ¿Qué hacer? Y decirle, he pedido a Dios, pero yo no veo la promesa. Dios te dice el día de hoy, Dios está trabajando. Y si Dios te dijo que los va a rescatar, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca creer. A nosotros nos toca creer. A nosotros nos toca permanecer fieles a su palabra. Y no solamente permanecer fieles a su palabra, nos toca obedecer. Nos toca no destruir la confianza. Hebreos 10:35 dice, no pierdan vuestra confianza, porque hay un gran galardón adelante. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Escuchó? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Continúa diciendo y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere yo, no agradará esto a mi alma.
porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Dios nos exhorta este día, hermanos, para que no perdamos la confianza, para que tengamos confianza y fe de que Dios está trabajando con nuestra paciencia. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Por eso, a manera de conclusión, no te apresures. No te apresures en las intenciones de tu corazón y en tus pensamientos para decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios no me ha escuchado. Dios no me va a responder. Dios te dice, detente. No es así. Detente. Sigue firme, sigue creyendo, sigue orando, sigue adorando, sigue obedeciendo, mantente. El que yo esté en silencio no significa que te he abandonado. Yo hablé y dije y lo haré. Lo que a nosotros nos toca preguntarnos es, ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás buscando la palabra de Dios? ¿Estás atesorando la palabra de Dios? Y en la medida que lo haces, ¿estás alineándote con la voluntad de Dios? ¿Estás siendo fiel a sus mandamientos, a sus estatutos? Mantente, mantente, porque Dios dijo que lo va a hacer y Él lo hará. No trates de resolver las cosas por ti mismo. No trates de explicarlo todo. No trates de adelantarte a la voluntad de Dios. Permítame concluir a manera de oración. Señor, ayúdame para comprender qué estás formando dentro de mí. Ayúdame a comprender que mi corazón necesita rendirse ante ti. Ayúdame, Señor, para restaurar mi confianza. Ayúdame, Señor, para confiar en ti, para descansar en ti. Ayúdame, Señor, a dejar de correr de un lado para otro buscando soluciones cuando tú tienes la solución, cuando tú has dado tu promesa. Ayúdame, Señor, a detenerme y quedarme en silencio en medio de tantas voces y de tanta información para escucharte a ti. Ayúdame, Señor, para guardar tu palabra. Ayúdame, Padre, para no encontrar mi fuerza en las circunstancias, en la opinión de las demás personas, para no depositar mi confianza en la fuerza de mis recursos o los recursos de otros, para no confiar en mis emociones, Señor. Tu palabra dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre sin Dios. Ayúdame a mantenerme fortalecido en ti cada día, Señor. Ayúdame a decir, tú me has hablado y yo esperaré confiado. Tú me has hablado y yo esperaré confiado, Señor, porque tu palabra sigue siendo verdad. Porque
Las circunstancias no marcan el cumplimiento de tu promesa. Porque mi debilidad no cancela tu fidelidad, Señor. Porque la confusión que viene a mi mente no cancela tus propósitos eternos. Ayúdame a fortalecerme en ti, Señor. Ayúdame a confiar. Ayúdame, Padre, como tu palabra dice, que ni tribulaciones, ni angustia, ni persecuciones, ni la escasez, ni el hambre, ni el peligro, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada pueda separarme del amor hacia ti, Señor. Que nada pueda apartarme de la confianza en tus promesas. Ten misericordia de mí, Señor. Tú sigues siendo fiel. Ayúdame, Señor, para decir, yo te creo. Aunque no vea las promesas en mi propia perspectiva, yo creo y en ti confío, Señor. Aunque no entienda, voy a permanecer confiado en tu palabra. Aunque parezcas, Señor, que tú estás en silencio, ayúdame para yo también quedarme en silencio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has hablado. Y al que no te conoce, háblale, Señor, que conozca al Dios de la gloria, que conozca al Dios de la misericordia. Ayúdanos para permanecer en ti, Señor. Ayúdanos para permanentemente reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor a nosotros, para el cumplimiento de las promesas. Ayúdame, Señor, para permanecer fortalecido en tu palabra. Aunque no vea el cumplimiento en mi expectativa de tus promesas, Señor, yo te alabaré. En ti confiaré, Señor. Te adoraré. Te daré gracias. Declararé en todo momento que tú eres fiel. Tú siempre eres fiel. No hay otra cosa, Señor. Tú eres fiel desde siempre y por siempre y hasta la eternidad, Señor. Solo tú eres fiel, has sido fiel para mí y he visto el poder de tus manos en mi vida. Cuando yo volteo hacia atrás, puedo ser testigo y dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, de cómo me has transformado, de cómo me has cambiado, de cómo has cambiado mi lamento en baile, que me has dado manto de justicia, Señor. Y has quitado de mí el oprobio, y has quitado de mí la iniquidad. Padre, que esto prevalezca para ser testigo y esperar en tus promesas, sabiendo que tú lo harás, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Tu fidelidad nunca falla. Y la victoria sigue estando en Cristo Jesús para tus hijos. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes. Bendiciones.